Bienvenidos nuevamente a estos estudios y en esta ocasión vamos a continuar con el autoconocimiento. Vamos a continuar investigándonos a nosotros mismos. Y el tema de hoy, los seres elementales de la naturaleza. Vamos a recordar que en un pasado lejano, nosotros fuimos parte de ese reino de los seres elementales de la naturaleza. Y todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, vivencias, al pasar por ese reino, lo llevamos allá en el fondo de nuestra naturaleza, en el fondo del subconsciente. Bien, y otro motivo para estudiar este tema es que necesitamos conocer el entorno que nos rodea y como parte de este entorno tenemos a estos seres elementales que habitan aquí cerquita de nosotros, en la cuarta dimensión, en el mundo etérico, y que podemos ayudarnos, servirnos de sus capacidades, de sus dones, de sus poderes. Así como cuando nosotros nos establecemos en un nuevo país, es importante conocer a nuestros vecinos, para poder intercambiar con ellos ciertas informaciones y en caso de necesidad, pues ayudarnos y servirnos de ellos. Por estas razones, este tema es importante dentro de nuestro proceso del despertar de la conciencia. Bien, ¿qué son los seres elementales de la naturaleza? Son seres sustanciales que tienen un cuerpo con carne, huesos, sangre y que ellos ocupan un espacio dentro de la creación. Estos seres elementales son los que animan, son los que diríamos, constituyen en sí los 5 elementos de la naturaleza, tal como los conocemos: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. Los elementales son conciencias, almas diríamos, que van en su proceso evolutivo y animan cualquiera de estos elementos. Y además son los que animan o constituyen la parte viviente, inteligente, anímica del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Como vemos entonces, toda la naturaleza que nos rodea está intensamente poblada por estos seres. Estos seres elementales, pues, están constituidos por esa sustancia etérica, pero cada uno de ellos se mueve dentro de su medio, dentro de su caos. Por ejemplo, así como nosotros nos movemos en la superficie de la tierra y básicamente dentro del elemento aire, respirando, nosotros podemos vivir aquí con el oxígeno que nos nutre, pues de la misma manera, así como los peces viven en el agua, y para ellos el elemento en el que viven es invisible. Para nosotros el aire es invisible, para los peces el agua de los océanos es invisible, transparente, translúcida.
Pues de la misma manera, los gnomos y pigmeos se mueven dentro del elemento tierra, en la profundidad de nuestro planeta, dentro de la corteza terrestre, y ese es su elemento, y ellos pueden entonces moverse a través de las rocas, a través de las montañas, en la profundidad de la tierra. De la misma manera, entonces encontramos a los otros seres, las salamandras, o también llamados vulcanos, que se mueven en ese elemento que para nosotros es tan, diríamos, dañino para nuestra naturaleza física, como es el fuego. Para ellas el fuego es su caos, su elemento natural, y ahí se desenvuelven. Y también hablamos del elemento aire, con sus habitantes que lo constituyen, los silfos, sílfides o silvestres, como también se les llama. Entonces, cuando hablamos del reino de los seres elementales, estamos hablando que estos seres se encuentran entre lo que es el espíritu eterno, divino, y lo que somos nosotros los seres humanos. Podríamos decir que por acá arriba encontramos el espíritu divino, eterno. Por acá hablamos nosotros de los seres humanos. Y en medio, acá, encontraríamos a estos seres elementales. Estos seres elementales, pongamos otro ejemplo, sería como si usted une el color amarillo con el color azul, surge el color verde. Este color verde sería nuevo, no es ni azul ni es amarillo. De la misma manera, estos seres elementales no son seres humanos porque no tienen el alma divina, no tienen el alma espiritual, no tienen el ser espiritual, pero se manifiestan con todas las funciones como nosotros. Tienen mente, intelecto, tienen emoción y tienen una movilidad que se parece al espíritu. Estos seres elementales, entonces, diríamos que tienen sus propias costumbres, tienen su gobierno, así como nosotros vemos que las hormigas están organizadas, tienen sus reinas, las abejas también tienen sus reinas y toda una jerarquía en el panal, igual que un grupo de animales tiene su jefe, su líder. Pues de la misma manera, estos seres elementales están organizados, tienen sus jefes y cada uno de ellos está conformado por la esencia que va evolucionando, esa partícula de alma que va en su proceso de evolución. Luego encontramos los tattwas que le dan los cuerpos protoplasmáticos, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental. De esta manera, ellos están conformados, constituidos, y estos seres entonces generalmente obedecen a un alma grupal. Esta alma grupal es el jefe, el deva, como le llaman en la India, o en términos cristianos para nosotros sería el ángel que gobierna a cada uno de estos grupos, de estas familias. Estos seres elementales también diríamos que se reproducen, nacen,
mueren y retornan. Estas esencias vienen reencarnando, retornando y así continúan en su proceso evolutivo natural, cada vez desarrollando mayor conciencia, más aprendizajes y acercándose poco a poco a esa meta final de lograr su individualidad, su independencia del alma grupal y llegar completamente a un nivel superior. Estos seres elementales tienen también, en el caso de los gnomos, de las ondinas y nereidas, tienen sus casas, sus palacios donde habitan. Las ondinas y nereidas o ninfas también, como les llamamos, pues tienen sus palacios, sus castillos en el fondo de los mares, en el fondo de los lagos, lagunas, y ahí ellos entonces llevan una vida muy parecida a la nuestra. Son seres elementales que viven con costumbres como nosotros, organizados como nosotros. Comen, duermen, trabajan, descansan, tienen lenguaje, se comunican entre ellos y diríamos, tienen diferentes grados de inteligencia. Estos seres elementales tienen muy diversas apariencias, muy diversas personalidades, como lo vamos a ir viendo, y todos ellos conforman un reino que lleva su proceso de evolución aquí muy cerca de nosotros. Y todos ellos, siempre organizados, buscan alcanzar esa perfección suprema para pasar al nivel inmediato superior. Los seres elementales también decimos que cuando se estudian, podemos nosotros conocer cada una de sus capacidades, dones o especialmente para qué tienen su especialidad y podernos ayudar de ellos, servir de ellos, de acuerdo a las características muy personales de cada grupo. También hablamos de los seres elementales como esos principios que animan los 5 elementos de la naturaleza y el reino mineral, que lógicamente ahí entra la tierra y el agua, el reino vegetal, el reino animal, y todos ellos, conforme avanzan en su proceso evolutivo, van desarrollando mayor capacidades, mayor conocimiento y cada vez como que imitan mejor la vida de nosotros los seres humanos. Desafortunadamente, estos seres elementales sienten cierta aversión, rechazo con relación a nosotros los seres humanos. Ellos evitan al ser humano porque desafortunadamente nosotros, a donde vamos, generalmente vamos arrancando las lindas flores, destruyendo las plantas, muchas veces cortando árboles, quemando bosques, selvas, o nosotros sacando los tesoros escondidos en la tierra, piedras preciosas, minerales, metales, etc. Entonces, lógicamente, que al nosotros ir destruyendo la naturaleza por donde vamos caminando, ellos entonces sienten cierta repugnancia hacia el ser humano y por eso es que se tornan ariscos y no fácilmente se acercan a nosotros. Este reino de los seres elementales de la naturaleza
podríamos nosotros también decir que son los habitantes autóctonos de la naturaleza de nuestro planeta Tierra, porque ellos realmente son los que animan todos los elementos y todos los reinos de la naturaleza. Y asimismo, ellos, que son los habitantes autóctonos, diríamos que tratan de mantener esta naturaleza viviente como es, así como nosotros la conocemos, que es tan creativa, que es tan fecunda. Ellos, por ejemplo, son los encargados de darle el color a las flores, de darle esos diseños tan originales a cada una de las flores. Ellos son los encargados de dar esas combinaciones en el plumaje de las aves. Ellos disfrutan y se deleitan creando, haciendo que germine cada semilla y creando plantas hermosas y unas muy diferentes a las otras. Y todo este es el trabajo de estos seres elementales. Diríamos que viven disfrutando de sus tareas dentro de la naturaleza. Trabajan sosteniendo, dándole vida a esta naturaleza. Y por allá en el fondo de la tierra, los gnomos, cuidando, guardando esas piedras preciosas, esos metales preciosos, etcétera, etcétera. Diríamos que toda esta creación la veríamos como una gran fábrica, donde cada uno de los obreros especializados está trabajando en su departamento. Ellos disfrutan de sus tareas y luego descansan y se complacen con el sol, con la luna, juegan bajo la lluvia, juegan bajo la nieve, en la nieve, etcétera, etcétera. Cuando hablamos entonces de este reino de los seres elementales, estamos hablando de que ellos no conocen la lucha por la sobrevivencia, por la existencia. Fluyen de manera muy natural dentro de sus funciones. Tampoco tienen un sentido desarrollado de responsabilidad. Solo tienen el intelecto, la mente, la emoción y, lógicamente, su parte de manifestación etérica, su cuerpo sustancial etérico. Y dentro de este reino, hablamos nosotros que ellos viven, nacen, se reproducen y mueren, así como mueren los animales, para luego retornar constantemente, reencarnar constantemente, pero mueren sin esa tristeza y sin ese temor especialmente. Llevan una vida sin temor, porque diríamos no tienen todavía desarrolladas las otras funciones superiores de la conciencia y de la voluntad. Muy bien, comencemos entonces estudiando ya en particular algunos de estos elementales, porque tenemos una gran variedad y estudiemos los principales únicamente. En el primer grado de manifestación evolutiva, nosotros encontraríamos a los gnomos, y pigmeos. En cada una de las culturas, en cada una de las ciencias esotéricas y metafísicas,
de acuerdo a las diferentes épocas también, han recibido muy variados nombres. Nosotros vamos a utilizar estos, los más comunes en la actualidad, pero a lo largo de la historia, los egipcios, los griegos, los hindúes, los tibetanos, los chinos, etc., en todas las épocas han entrado en contacto con ellos y los nombres pues son muy variados. Diríamos que este conocimiento del reino de los seres elementales existe desde la época de la Lemuria, cuando nosotros salimos del Edén, porque ellos se mueven en la cuarta dimensión, el mundo etérico, o lo que también conocemos en términos religiosos, el Edén. Desde el momento que nosotros salimos del Edén, entonces ya comenzamos ese conocimiento de ellos, y también se conoce como la magia elemental, o sea, el trabajo consciente, deliberado con estos seres elementales. Y los atlantes, por ejemplo, alcanzaron un desarrollo en que combinaron muy bien esta ciencia, esta magia elemental con la tecnología, con la ciencia. Entonces, por ejemplo, tenían unas máquinas muy parecidas a las nuestras, como tenemos las computadoras, una laptop, por ejemplo, pero allá adentro estaba un elemental. Entonces no era solo la parte mecánica, tecnológica, sino que tenía un elemental allá adentro, de tal manera que no era necesario al utilizarla hacer contacto físico, ni solo por la voz, como ya lo hacemos ahora, sino que únicamente con el pensamiento ya se le podía ordenar al elemental que estaba dentro de la computadora. Y por supuesto, los atlantes también hicieron otras travesuras, como mezclar diferentes tipos de especies, y a ese tipo de mezcla de especies ponerle un elemental para que los sirviera como esclavos y atendiera ciertas tareas. Así encontramos que en la Atlántida se conoció la magia elemental y se le combinó con la ciencia, con la tecnología. Bien, estos seres gnomos y pigmeos, los menos evolucionados, viven en el fondo de nuestro planeta Tierra, muy adentro, muy por debajo de la corteza terrestre. Y su forma, su apariencia, es bastante amorfa. Ellos tratan de imitar nuestra fisonomía, nuestra personalidad, pero los menos evolucionados que trabajan en el fondo, bien al fondo, ellos todavía tienen una forma amorfa y son muy ariscos completamente. No les gusta el acercarse y el contacto con los seres humanos. Luego encontramos otros más evolucionados que están a poca profundidad y que pueden muchas veces alcanzarse a ver en las minas, en el fondo de las minas, en túneles, en cuevas, en cavernas profundas. Y luego los más evolucionados viven cerca, aquí abajito, de la corteza terrestre, y algunos de ellos ya tienen esa capacidad de salir a la superficie, salir al ambiente aéreo y poderse mostrar o entrar en contacto con el ser humano. Estos gnomos tienen como tarea, diríamos, acomodar, almacenar los metales, los minerales, las piedras preciosas, los metales preciosos. Ellos los almacenan, los cuidan, los protegen y son los encargados de irlos sacando de acuerdo a la necesidad de la naturaleza,
y de la especie humana. Ellos son los que permiten que se descubran esas minas o las esconden o permiten que ya se muestren para su explotación. Y también ellos tratan de que esos recursos lleguen a todos los seres humanos de la mejor manera. O sea, su distribución más equitativa en lo posible. Los gnomos y pigmeos son bastante, diríamos, huraños y generalmente desconfiados y a veces hasta un poquito, diríamos, malévolos con el ser humano. Hay historias a lo largo de la época, tradiciones en que un gnomo trata de hacer contacto con una mujer hermosa, un gnomo se le aparece, o a veces se portan un poco juguetones, le llamaríamos así por no decir malintencionados, de esconder las cosas, de ocultar las cosas y luego devolverlas. Y encontramos nosotros que estos seres elementales entonces se alejan de las ciudades. No les gusta toda la destrucción que nosotros causamos en la naturaleza y por lo tanto es muy raro poderlos ver dentro de las ciudades. Pero si salimos al campo, a los bosques, a las selvas, a las cuevas, pues ahí encontramos mayor posibilidad de tener una experiencia con estos seres. También decimos que los gnomos y pigmeos se caracterizan porque tienen un tamaño aproximadamente de 2 palmos. Los más pequeños, diríamos, 30 centímetros. Y como son de sustancia etérica, ellos pueden hacer un esfuerzo de concentración y con ese esfuerzo de concentración toman el tamaño que ellos deseen, máximo de 1,80 m, de 1,90 m, y tan pronto como se desconcentran, vuelven a su tamaño natural, normal. Y por eso es que a veces tratan como de asustarnos, de aparecerse y sorprendernos, y con un esfuerzo de concentración toman un tamaño más grande, pero tan pronto como pierden esa concentración, vuelven a su apariencia natural. Generalmente a estos gnomos les gusta aparecer como seres humanos ancianos, viejos, y generalmente así barbados, y tienen una característica, que aunque ellos tratan de imitarnos a nosotros, por alguna razón tienen alguna parte del cuerpo exageradamente grande. Por eso es que ustedes a veces los ven que se les pintan con unas grandes orejas puntiagudas, otras veces es una gran nariz, otras veces es una gran boca, porque alguna de las partes del cuerpo la tienen exageradamente desproporcionada. También hablamos de que estos gnomos construyen sus casas allí en el interior de la tierra de ciertos materiales como mármol, como sustancias como parecidas al mármol, al cemento, pero son sustancias que nosotros no conocemos, que no conocemos y no podemos manejar porque pertenecen al mundo etérico. Viven en casas, en galerías, hacen cierto tipo de viviendas medias raras, medias extrañas para nosotros, unos diseños medios raros, y ahí es donde ellos habitan, tienen sus costumbres, duermen de noche, descansan, se reúnen, se comunican entre ellos, tienen su lenguaje y disfrutan también de sus reuniones, sus bebidas, etcétera, etcétera. Luego, después de los gnomos, encontramos nosotros otro aspecto del mismo reino mineral. Entonces las ondinas
o también conocidas como nereidas o ninfas. Estos son los seres elementales del agua. Y encontramos grandes poblaciones allá en alta mar, lejos de nosotros, lo más lejos del ser humano. Ellos entonces viven en el fondo de los mares, en las grandes profundidades, igualmente viven las menos evolucionadas. Luego, las más evolucionadas viven cerca de la superficie de los mares, diríamos a la distancia donde penetra la luz del sol. Porque todos estos seres pueden ver el cielo, las estrellas, los gnomos a través de las rocas, que para ellos es transparente, es un medio ambiente translúcido. Ellos pueden ver el sol, las estrellas, la luna. Ellos pueden ver la lluvia, las tormentas. O sea, ellos participan de todos los procesos de la naturaleza como nosotros. Comparten este mundo como nosotros en esa región de la cuarta dimensión. Igualmente, las ondinas o las ninfas, las más evolucionadas, muchas veces salen a la superficie del agua, algunas veces se le ve descansando sobre acantilados, sobre rocas, muchas veces se les ve como retosando, conversando entre ellas sobre ciertas playas, logran salir del agua. Las más evolucionadas toman esa apariencia humana, tanto de hombres como de mujeres, y no estamos hablando de las sirenas. Las sirenas son otro tipo de elemental, estamos hablando de ondinas y nereidas. Y también encontramos las otras que viven en el agua esa de que habita en la parte superior, en las nubes, en la humedad de las nubes. Encontramos otro tipo de nereidas y ellas entonces son las encargadas de la lluvia, y cuando vemos un día despejado completamente sin nubes, generalmente ellas bajan y se hunden en los océanos, en los mares. Otro tipo diferente de nereida es la que habita los riachuelos, las cascadas, las cataratas, los lagos. Entonces, en agua dulce encontramos otro tipo de nereidas, pero con las mismas características, y ellas prefieren el agua dulce, y a la mayoría de ellas les fastidia el agua salada, es otro grupo. Y cuando en el hemisferio norte o sur se congelan los ríos o los lagos, pues lógicamente que ellas prefieren emigrar a lugares donde el agua está líquida. En todo caso, diríamos, el elemento agua, tanto en vapor, allá en las nubes, como en hielo o en los líquidos, allí encontramos poblaciones de ellas. No pensemos que estos elementales son escasos, no. Hay grandes poblaciones, así como diríamos nuestras grandes ciudades, pero en alta mar, o allá arriba, en la estratosfera, en las nubes, etc., encontramos grandes poblaciones, así como en la tierra los gnomos. Estos son, las ondinas y nereidas son más amigables para con el ser humano que los gnomos. Estas, diríamos, pueden ser más amigables y comunicativas con el ser humano. Luego encontramos nosotros las salamandras. Las salamandras, o también llamados vulcanos, estas salamandras son las que habitan y viven de manera natural en el elemento fuego.
son delgadas, secas y largas, y diríamos nosotros que algunas las vemos muy esbeltas y son como una lagartija, pero de fuego, y también nosotros podríamos verlas en otras presentaciones como bolas de fuego, corriendo por los campos o dentro de una casa, o como llamas de fuego que se mueven en los campos o dentro de las casas de campo. Estas salamandras, generalmente por su naturaleza ígnea, no hacen mucho contacto con el ser humano. Son pocas las ocasiones y existen pues prácticas para esto, pero requieren bastante esfuerzo de conciencia, como lo vamos a ver, para poder entrar en contacto con ellas. Podemos ordenar y mandarlas, pero no como para entrar en contacto como con las nereidas o ninfas. Las salamandras del fuego son las encargadas, en el fondo de la naturaleza, son las encargadas de preparar los metales. Ellas son las encargadas de darle forma a las piedras preciosas, a todos los metales, los minerales. Ellas son las encargadas de crear, diríamos, todo este tipo de piedras, minerales, y luego ellas se lo entregan a los gnomos. Entonces vean ustedes que quienes producen generalmente son las salamandras. Allá en el fondo de los volcanes, allá en el fondo, en la parte ígnea de la tierra, etcétera, ahí encontramos nosotros el trabajo de ellas. Luego pasa a los gnomos y pigmeos, quienes diríamos son los que la administran o la comercian. Los gnomos y pigmeos tienen muchos metales preciosos. Ellos acumulan mucha plata, oro, etcétera, todos los metales que nosotros les damos un gran valor. Y a través de ellos, entonces nosotros podemos obtener algo de eso. Mientras que los fabricantes o productores son las salamandras. Luego encontramos el cuarto tipo, y aquí vamos entonces a los silfos, sílfides, o también llamados silvestres. Estos son los más evolucionados. Estos son los más evolucionados y también toman una apariencia humana, pero son gigantes, grandes. Ellos, diríamos, son los que toman el tamaño, el mayor tamaño, la altura, mínimo de 2 metros para arriba, y los encontramos nosotros trabajando ahí en todo lo que son las nubes, las corrientes de viento, y ellos están muy cerca de nosotros porque comparten este ambiente aéreo. Ellos son los encargados, diríamos, de pasar jugando y dándole forma a las nubes, ordenando y organizando las nubes y trabajando muy de cerca con las ondinas y nereidas. Nosotros podríamos decir que estos seres evolucionados están próximos a alcanzar el siguiente paso de evolución y encontramos entonces 2 líneas diferentes de evolución. Nosotros los seres humanos aspiramos a avanzar al siguiente reino superior. ¿Cuál sería el siguiente reino superior para nosotros? El reino angélico. Igualmente ellos, a través de sus devas y de sus ángeles regentes, ellos también pueden pasar directamente al reino angélico. Entonces hablamos de que hay varias líneas en el proceso de evolución de los elementales. No existe solo una,
no existe solo la nuestra. No, en esta hermosa creación hay varias líneas en el proceso evolutivo. Los silfos se encuentran en esa etapa final de una de estas líneas del proceso evolutivo. Ahora avancemos al quinto tipo de elementales. Estamos hablando de la línea evolutiva, recordemos. Y este quinto tipo corresponde a los punctas y barbelos del éter. Estos son los más elevados y nosotros diríamos que es tal es su grado de jerarquía, que ellos se dice que son la primera manifestación del prana. Es una derivación directa de esa energía, de esa fuerza primordial y original de prana. Entonces, estos elementales diríamos que tienen una apariencia luminosa, brillante, y casi siempre se alcanzan a ver como puntos brillantes que con fuerza magnética y eléctrica aparecen, se manifiestan y rara vez toman forma humana. Ellos son los que generan todos los fenómenos de la electricidad en la naturaleza. Ellos generan los fenómenos del magnetismo terrestre. Ellos gobiernan toda esa parte que diríamos tiene que ver con sonido, luz, electricidad, magnetismo. Y generalmente entonces no se les considera dentro de un trabajo práctico a nivel nuestro por el alto grado que ellos se desenvuelven. Entonces más bien nos acostumbramos a trabajar con estos 4 elementos inferiores. Cuando hablamos entonces de estos, que son los más comunes, no podemos dejar de mencionar otro tipo que no es el superior, sino que se encuentra en el mismo nivel de estos, pero que no están aquí. Y como les decía, vamos a hablar de los más importantes, pues no alcanzaríamos a estudiarlos todos. Y le vamos a poner el número 0 por acá, y corresponde a esta palabra que todos hemos escuchado: las hadas. Las hadas pertenecen a este reino de los seres elementales y son de pequeño tamaño, aproximadamente así de 20 centímetros, de un palmo de la mano, pero también, como están hechos de sustancia etérica, por un proceso de concentración, ellos pueden agrandar su tamaño. Pero su tamaño natural es ese. Y además tienen esa misma característica que mencionábamos, toman apariencias muy hermosas, aladas, pero siempre tienen una de las facciones exageradamente grande, un poco cómicas diríamos. Y generalmente ellas trabajan mucho en el reino vegetal. Estas hadas pueden entonces reunirse, disfrutan mucho de reunirse, de compartir, y a través de esa imaginación del cuerpo mental que ellas poseen, les encanta contarse historias románticas y largas, y se reúnen y cada una de ellas comienza a contar esas historias. Como tienen esa capacidad de la plástica, entonces proyectan esas fantasías, toda esa imaginación que tienen. Y cuando alguno de nosotros, los seres humanos, alcanzamos a percibirlas, entonces muchas veces percibimos todo ese imaginario que ellas tienen.
entonces alcanzamos a percibir esas escenas de esas historias que cuentan, esos castillos, esos lindos lugares, etc. Ellas también se encuentran muy ocupadas ayudando a que germinen las plantas, a que cada semilla germine, que surjan los brotes, muy ocupadas en el proceso de guiar a los insectos polinizadores de las plantas, muy ocupadas en ayudar a que los nidos de los pájaros sobrevivan y se protejan los huevos para que luego venga la eclosión y surjan las aves. Ellas están muy ocupadas en diferentes tareas de la naturaleza. Así como usted ve que las abejas vuelan y sobrevuelan una flor, así diría usted que podríamos ver a estas hadas que andan por los bosques, por las selvas, por la naturaleza. Y cambian mucho de colores de acuerdo al lugar. Por ejemplo, las hadas estudiadas en Europa tienen colores en el sur, colores más vívidos que en el norte. Las hadas de la India tienen colores amarillos, anaranjados, celestes, mientras que las hadas de los Himalayas tienen colores grises, negros, como más oscuros. Asimismo, diríamos los colores de las hadas del Caribe y como las aves. Así como usted ve el plumaje de las aves que varía tanto, así son las presentaciones naturales de estas hadas. Y generalmente ellas también tienen esa forma de alimentarse como nosotros, que tenemos ese intercambio gaseoso con el aire, que nosotros vivimos respirando, y que a través de esa respiración mantenemos la vida. De la misma manera, las hadas no comen, no se alimentan, sino todo el tiempo tienen ese intercambio etérico. Entonces absorben sustancia etérica los tadwas y eso les da vida y de esta manera se sostienen. Igual las hadas nacen, mueren y retornan y van avanzando en su proceso evolutivo. Cuando nosotros queremos ver a estos seres elementales, queremos percibir a estos seres elementales, entonces lógicamente que existen variadas prácticas. Una de las prácticas, diríamos clásicas, es nosotros salir a meditar a un bosque donde no haya mucha población humana, y podemos ir quizás 2 o 3 personas, pero sentarnos a meditar bien distantes, no juntos, y así aisladamente, dentro de la meditación, nosotros vamos a alcanzar a percibir, a sentir como que alguien nos está mirando. Y conforme nosotros nos concentramos más y más, podemos alcanzar a percibir, ya sea a uno de estos elementales o a un elemental de una planta, de un árbol, de un arbusto, etc. La meditación es una de las maneras de llegar a percibir, a ver a estos elementales. Otra es a través del desdoblamiento astral. Por supuesto, ahí nosotros podríamos tener esa vivencia directa de los seres elementales. Otra manera es a través de desarrollar el chakra del entrecejo, el chakra de la clarividencia. Entonces, conforme se desarrolla este poder, este sentido, cada vez podremos verlos más definidos, con más colores, de mejor manera.
Las vivencias pueden ser estimulando nuestra naturaleza para que entren en actividad nuestros chakras. Otra manera puede ser a través de los estados de jinas. Ahí podemos nosotros movernos dentro de la cuarta dimensión. Esta práctica del estado de jinas, como se conoce, es una práctica para entrar y movernos en ese mundo etérico directamente. Dentro de la tecnología, la óptica es la primera que va a penetrar ahí en la cuarta dimensión. La óptica, a través de la producción de lentes muy potentes, a través de cámaras fotográficas, como las que disponemos ahora y que ya tienen un buen nivel, ya pueden tomar fotos, grabar y alcanzar a ver estos elementales. Ustedes en la web pueden encontrar algunas tomas, algunos videos que fortuitamente la gente a veces toma una foto de un paisaje o de algo o a un familiar y por ahí al fondo se alcanza a ver algo, un elemental. Entonces la óptica va a ser la primera que logre comprobaciones ya científicas sobre la existencia de estos seres elementales. Y por supuesto, nosotros podríamos decir que a través de nuestras prácticas del despertar de la conciencia, vamos estimulando esas funciones internas para lograr esa experiencia muy personal. Muy bien. Estos elementales son una de las partes y ahora continuamos entonces que los gnomos y pigmeos, las ondinas y nereidas, ellos son los que animan el reino mineral, como ya lo hablamos. Y luego encontramos que el siguiente reino, el reino vegetal, entonces también tiene sus elementales y ninguna planta brotaría si alguno de estos elementales no habita en ese nuevo brotecito o en esa semilla que está germinando. Toda planta tiene su elemental. Puede ser un musgo, puede ser un diente de león, puede ser una hierbita que crece a la orilla del camino, pero todo ser viviente tiene una esencia que está allí evolucionando. En el reino vegetal ya encontramos nosotros los elementales mucho más desarrollados y diríamos un poco más densos, que podemos verlos con más facilidad. El elemental de un árbol, por ejemplo, se mete dentro del tronco del árbol y saca la cabeza, nos ve, el elemental se esconde y luego, como curiosamente o juguetonamente, sale del tronco lentamente y podemos nosotros alcanzar a percibirlo. El elemental entra y sale del cuerpo físico de una planta, no permanece ahí todo el tiempo. Salen, se reúnen afuera, conversan, hablan, y estos elementales, todos están organizados por grupos, por familias. En el reino vegetal, por ejemplo, todos los pinos forman una gran familia de los pinos, y esos seres elementales son instruidos, enseñados, orientados por un deva. La palabra deva, de origen sánscrito, quiere decir un maestro de quinta iniciación de misterios mayores con cuerpo femenino. O lo que nosotros llamaríamos un ángel, es el que los orienta y les enseña su proceso de crecimiento, de evolución. Y esos ángeles
tienen también un jefe, porque aquí todo está organizado. Y ese jefe es el ángel Aritón, que es el responsable de dirigir la ley de evolución. Y encima del ángel Aritón encontramos al Señor Jehová. Jehová Dios es el jefe de todo el proceso de la evolución. Y por eso es que en el Génesis se dice que Dios creó las plantas, Dios creó todas las árboles, todos los peces de los mares, las aves de los cielos, pero no deberíamos leerlo en el pasado. No podríamos decir que Jehová Dios creó. No, Él sigue creando. Él sigue día a día sosteniendo esta creación, porque Él dirige al ángel Aritón, el ángel Aritón a los ángeles o devas, y los devas a estos grupos de elementales. Esto sigue sucediendo día a día. Esto se sigue dando. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo del 20 al 30, donde se crean todos los seres vivientes, ahí usted podría leerlo y llevarlo a la actualidad. Esto sigue existiendo. Luego los elementales siguen evolucionando y pasan al reino animal. Aquí los elementales son más perceptibles para nosotros. Aquí nosotros podemos ver cómo ellos tienen esa inteligencia, esos animales evolutivos bien desarrollados como son los mamíferos o las aves. Vemos la inteligencia que tienen para sobrevivir. Y estos seres elementales nosotros los utilizamos, todos ellos, para ayudarnos de diferentes maneras. Usted puede ver que en el reino mineral utilizamos nosotros una turquesa, por ejemplo, para aliviarnos de las enfermedades bronquiales, respiratorias. Utilizamos braceletas de cobre, de bronce, etcétera, con fines terapéuticos. Usted puede ver que aquí ahora está de moda utilizar cristales, cuarzos, piedras preciosas. Nos bañamos en arcilla, nos ponemos en plastos de arcilla, de tierra virgen, etcétera. Usted ve aquí las aguas termales, todas las aguas termales que tienen sus poderes curativos, medicinales. Todo esto, diríamos, es gracias a esas conciencias que animan estos elementos. Y luego en el reino vegetal, todas las culturas, desde la más remota antigüedad de la Lemuria, pues conocemos las propiedades medicinales de las plantas. Desde una agüita de manzanilla para aliviar el dolor de estómago, encontramos todas las propiedades de la menta, de la ruda, del eucalipto, del romero, etc. Es decir, que el que cura, el que tiene esas propiedades curativas, mágicas, etc., no es la parte física, es el elemental que habita ahí. Y es el elemental a quien nosotros debemos darle la orden directamente para que me cure a mí, o cure a mi hijo, o cure a mi abuela de tal o cual enfermedad. A esta ciencia se le conoce como elementoterapia. La elementoterapia es la utilización terapéutica de todos los elementales. En el reino animal, usted puede ver, aquí en nuestro medio, por ejemplo, utilizamos el cuy. ¿Para qué utilizamos el cuy? Para diagnosticar. Le pasan a uno el cuy y se puede ver ahí en el animal la enfermedad que yo estoy padeciendo. Es una forma de diagnosticar
Para quienes no conocen esta tradición aquí nuestra, muy indígena, se agarra un cuy de cierto tamaño, de cierto color, de cierta edad, se lo pasan al enfermo, se lo pasan al paciente, el cuy se muere y luego ellos abren al cuy y ven qué órgano está enfermo y ese es el órgano que tiene enfermo el paciente. Ustedes también conocen que se producen cápsulas de la serpiente cascabel y que esas cápsulas de la carne de la serpiente cascabel son una poderosa medicina para el cáncer, por ejemplo. Y así, ustedes ven que hasta los huevos de la gallina los utilizamos con fines metafísicos para limpiarnos, para absorber fuerzas negativas, para limpiar al niño del mal de ojo. Entonces, los elementales del reino animal, vegetal y mineral los utilizamos para algunas de nuestras necesidades. Actualmente podemos nosotros comprender muy bien todo el poder que tiene el elemental del reino animal, porque ahora disfrutamos más de nuestras mascotas. Ustedes ven que los perros, los gatos, los caballos, ellos tienen un alto grado de inteligencia y ellos, a través del esfuerzo mental que realizan por comprender al amo, por apoyar al amo, por ayudar al amo, y también el esfuerzo emocional que hacen al mostrar el afecto y el amor hacia su amo, esto les ayuda a evolucionar completamente. Y lógicamente que el amo, aunque no adiestre directamente al animal, aunque no se preocupe por amaestrarlo, pero conforme el amo convive con la mascota, él le transmite una manera superior de vida, él le transmite otras formas de vida más inteligente, humana. Entonces, el perro recibe el amor del amo, el afecto, y él también trata de corresponder a ese amor, y en ese esfuerzo emocional, afectivo, amoroso, y en ese esfuerzo mental, intelectual, esta mascota evoluciona a tal grado que ya está en la antesala para individuarse, para alcanzar la individualidad y pasar luego en el próximo retorno al reino humano. De esta manera nosotros ayudamos a nuestras mascotas de que avancen en su proceso evolutivo y ellas hacen un esfuerzo también por dar el siguiente paso, que es el reino humano. Diríamos entonces que en el reino animal nosotros encontramos que estos elementales, los más evolucionados de los mamíferos, están próximos a dar ese salto al siguiente reino. Y dentro de este proceso de evolución encontramos ciertos traslapes. En este caso, por ejemplo, los vegetales más evolucionados, esos árboles inmensos que viven más de 100 años, están próximos a pasar al reino animal, pero no pasan directamente dentro de los más pequeños o simples como los insectos o como los reptiles, sino que entran en otros animales superiores. Entonces hay varias líneas, diríamos, dentro del proceso de evolución. Igualmente, en el reino animal, aquellos que pasan al reino humano,
Muchos de ellos nacerán en grupos humanos muy simples, muy sencillos, allá en el fondo de una selva, de un bosque, en grupos humanos pequeños, sencillos, pero otros ya nacen en grupos humanos más desarrollados. Pero también existe otra línea de evolución. No pensemos que la nuestra es la única en este universo. Los silfos y sílfides, dijimos, pueden pasar directamente a su reino inmediato superior, que igual que nosotros, el siguiente reino es el reino angélico. Entonces los silfos y sílfides pueden pasar directamente. Aquí seguiría la escala en el reino humano y nosotros aspiramos a pasar al siguiente reino, que igual es el reino angelical. Conforme nosotros vamos tomando cuerpos y cuerpos humanos, encontramos el sendero de la iniciación, entramos a nuestro proceso iniciático, logramos ese despertar de conciencia, logramos esa creación de nuestros cuerpos internos y en algún momento entraremos al reino angelical. Por eso decimos que Dios en el reino mineral duerme, Dios en el reino vegetal crece, Dios en el reino animal se mueve, Dios en el reino humano piensa y Dios en el reino angélico ama. Diríamos, son los procesos en que nosotros llevamos. Y estas esencias no necesariamente tienen que pasar por todos los minerales, por todos los vegetales, por todos los animales. No. La organización en este macrocosmos está de tal manera que las esencias que vienen evolucionando entran dentro de cada uno de los 7 rayos. Existen 7 rayos y estos 7 rayos son los que diríamos le dan esa organización. Las esencias que pertenecen al rayo, por decir número 1, toman esa línea de desarrollo a nivel de los elementos, a nivel del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal y aún en el reino humano. Nos desenvolvemos dentro de un rayo. Otras esencias pertenecen en cambio al segundo rayo y entonces esas esencias pasarán dentro de las funciones de los elementos de ese rayo, dentro de los minerales de ese rayo, dentro de los vegetales de ese rayo, dentro de los animales de ese rayo y así sucesivamente. Entonces hablamos de 7 rayos bien definidos. A uno de esos pertenece cada una de las esencias y ese proceso de evolución lo lleva directamente dentro de su rayo. Entonces, si nosotros hablamos de nuestro rayo, hemos pasado por los minerales solo a los que pertenecen a nuestro rayo, a los vegetales de nuestro rayo. Entonces, toda la fauna está dividida también dentro de los 7 rayos. Toda la flora está dividida dentro de los 7 rayos. Y nosotros evolucionamos dentro de un rayo. Ese rayo, nuestra esencia, nuestra alma, pertenece desde que salió del absoluto. Cuando salió del absoluto, ya salió bajo la pertenencia de uno de los 7 rayos. Entonces hablamos aquí de 7 rayos en total. Esos 7 rayos están muy bien definidos. Y en una próxima clase estudiaremos un poco más sobre esto de los rayos. Muy bien.
¿Por qué nos obedece un elemental? Un ser elemental de la naturaleza nos obedece porque de esta manera, cuando nosotros les encargamos una tarea, ellos al cumplir esa tarea hacen puntos, tienen puntos a favor, avanzan dentro de su proceso evolutivo. Ellos nos obedecen y están más allá del bien y del mal. Ellos no reconocen si la orden es para hacer un bien o es para hacer un mal. La responsabilidad kármica se la lleva quien da la orden. Entonces ellos están más allá del bien y del mal, más allá del libre albedrío. Ellos, diríamos, son criaturas inocentes y como ellos viven en ese estado paradisiaco del Edén, simplemente cumplen una orden que les demos. Cuidémonos mucho con responsabilidad y para manejar a estos elementales necesitamos, diríamos, de esos valores éticos que serían la modestia, la humildad, la tolerancia, la responsabilidad. Para ordenar a uno de estos seres elementales necesitamos también ciertas cualidades, diríamos, de mago, porque para ordenar a un elemental estamos entrando ya en la magia elemental. Entonces diríamos que necesitamos primeramente castidad. Castidad para que nosotros tengamos toda esa fuerza crística, todo ese poder que nos da la fuerza crística para impartir esa orden. Luego necesitamos, para un trabajo profundo de investigación sobre este reino de los seres elementales, necesitamos tener el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Nuestros maestros que han dirigido a estos elementales y han hecho estas investigaciones poseen el cuerpo causal, porque los regentes de estos elementos, de estos seres, se mueven en el mundo causal. Esos grandes deidusos, esos grandes regentes, esos ángeles que gobiernan a estos elementos, precisamente se mueven en el mundo causal. Por lo tanto, si nosotros queremos realizar a fondo ese trabajo, requerimos del cuerpo causal. Y también necesitamos conciencia despierta para saber lo que estamos haciendo. Y por supuesto, se necesita el conocimiento. Este conocimiento esotérico, este conocimiento, diríamos nosotros, que nos da la posibilidad. ¿Cómo le ordenamos a un elemental? Lógicamente que partimos desde nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Divina, a través de ese aspecto que ya estudiamos, de la maga elemental, precisamente le pedimos a nuestra maga elemental que a través de nuestro elemental intercesor le ordene, le pida al regente, al ángel regente de ese grupo de elementales que nos conceda el permiso y la potestad y la gracia para luego ordenar directamente al elemental. Ese es el orden, esa es la jerarquía para nosotros ordenar a un elemental y practicar esta magia elemental. Necesitamos la oración, necesitamos la orden, necesitamos el mantra apropiado y necesitamos el instrumento, porque si es una planta, por ejemplo, necesitamos cortar una hoja o una rama con un cuchillo nuevo, por ejemplo, o necesitamos otro instrumento para trabajar con estos elementales. Entonces,
Todo esto lo estudiamos en la elementoterapia directamente. Entonces, repito, la manera de trabajarlo es desde nuestra Madre Divina, la Maga Elemental, luego a través de nuestro elemental intercesor personal, luego al genio regente, al ángel regente y por último ya al soldado, ya al elemental que va a realizar ese trabajo. Es como que usted le ordena ya al obrero, pero antes de ordenarle al obrero necesita el permiso de su jefe de ese departamento. Es necesario que recordemos que hemos venido evolucionando del reino mineral, vegetal, animal. Cuando llegamos al reino humano, este elemental se convierte en nuestro elemental intercesor. O sea, lo mismo que la religión católica nos ha enseñado allá en el catecismo, ¿recuerdan? El ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el resultado de todo este proceso evolutivo desde gnomos y nereidas que forman el reino mineral hasta llegar al reino humano. Ahí el ángel de la guarda tiene todo ese conocimiento de miles y miles de cuerpos minerales, vegetales, animales, y tiene todo ese conocimiento que nosotros lo llevamos profundamente en el subconsciente. Nosotros diríamos que el elemental intercesor nuestro es parte, es una de las 49 partes de nuestro ser esencial. Y este elemental intercesor, nosotros podemos entrar en contacto con él, verlo frente a frente, en un desdoblamiento astral o a través de un proceso de clarividencia. Podemos pedirle a nuestra bendita Madre particular que nos permita, que nos conceda esa experiencia de ver a nuestro elemental intercesor. Y él cumple esa función, así como la vemos en esas láminas, que él nos protege cuando estamos en el seno de la naturaleza, nos trae el recuerdo de todas las enseñanzas de los peligros que podemos tener dentro del corazón de una selva, en medio de un bosque, etcétera, etcétera. Bien. Y luego debemos de recordar también que estos elementos y estos elementales también nos constituyen a nosotros. Este cuerpo físico y este cuerpo etérico y los cuerpos internos están constituidos por el elemento tierra y ahí están los gnomos y pigmeos. Nosotros también estamos conformados de agua y ahí estas ondinas y nereidas son los principios inteligentes que sostienen el elemento agua en nuestro interior. Nuestra parte emocional y nuestra parte sexual tiene que ver con el elemento fuego y el aire que respiramos, todo el oxígeno que nos mantiene con vida, el elemento aire, y el éter tiene que ver con las funciones del pensamiento, todo el sistema nervioso, cerebroespinal y todo lo que son las funciones de la memoria, el pensamiento. La diferencia está en que los regentes en el macrocosmo, en la naturaleza exterior, son unos. Por ejemplo, el elemento tierra del macrocosmos lo podemos ordenar de cara al norte y su gran jefe o regente es Gob o Kitichi, como también se conoce, o de acuerdo a cada cultura su nombre, y lo ordenamos siempre hacia el norte.
El reino de las ondinas y nereidas está regido por Varuna, ese gran ser, y lo ordenamos de cara hacia el occidente. El fuego, su gran jefe, ese gran ser conocido como Agni, dentro de la cultura allá del Indostán, conocido como Agni, y ese gran ser dirige a las salamandras del fuego en la naturaleza y la ordenamos con cara hacia el sur. Mientras que los silfos y sílfides en el oriente, y su gran jefe es Pavana, o también llamado Parvati, y ellos, lógicamente, que gobiernan lo externo. Pero en nuestra naturaleza interior ya son otros regentes. Entonces tenemos en la tierra Brahma, en el agua Narayana, en el fuego Rudra, en el aire Ishvara y los puntas del éter Sudashiva. Estas prácticas se las hemos dejado y queremos que ustedes vean nuestros otros videos con el título de limpieza de los elementales del macrocosmos y limpieza con los elementales del microcosmo o interiores. En base a esto, queremos que ustedes entren a la práctica con estos seres elementales, tanto los interiores, los que nos constituyen interiormente, como con los exteriores de la naturaleza del macrocosmos. Bien, para ir terminando, yo quiero contarles a ustedes de que cuando yo estuve participando de unos estudios en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en Colombia, tuvimos el privilegio de estar bajo la enseñanza y la instrucción del venerable maestro Garga Kuchines, allá en los meses de febrero, marzo, abril de 1979, y ahí pudimos ver el poder y la potestad del maestro Garga Kuchines, que delante de nosotros, él nos explicaba, nos enseñaba, le ordenaba a los silfos y sílfides de las nubes, ondinas y nereidas, que se agruparan, que se dispersaran, que se desaparecieran completamente esas nubes, y nosotros con reloj aquí en la muñeca, contando los segundos para que esa nube desapareciera completamente. Y luego, él de nuevo decía, ¿qué nube desean ustedes? Elijan, elegíamos una, y de nuevo él daba la orden y con reloj en mano veíamos cómo se dispersaban y desaparecía completamente. También allí en los alrededores, en la parte, diríamos, exterior que rodeaba el templo mayor subterráneo del Sumum Supremo Santuario, tuvimos la oportunidad, con la ayuda del maestro, de ver, percibir a unos gnomos de la tierra. Entonces, la realidad de estos seres ya depende de nuestro proceso iniciático del despertar de la conciencia. Y el maestro Samael, en sus obras, deja algunos testimonios muy claros. Por ejemplo, una anécdota que me gusta y que me hizo reír es que en cierta ocasión él tenía ahí un visitante en su casa y este visitante estaba muy cómodo, no pensaba en irse. Entonces él tuvo que trabajar con los silfos y sílfides para que este visitante continuara con su camino. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos también recordar cuando en un momento hubo un incendio ahí en los ranchos que rodeaban el Sumum Supremo Santuario, y el maestro Samael se acostó en el piso
y ahí acostado cerca del incendio, dio la orden para que las salamandras del fuego se alejaran y el incendio se apagara. En las obras del venerable maestro encontramos también narraciones en las que cuando él en una ocasión salió de viaje hacia el norte de México, se detuvo en el camino y al hacer una parada de las que necesitamos en un viaje largo, un gnomo de la montaña sale y le avisa de unos peligros que iba a encontrar más adelante en la carretera. Ahí tenemos nosotros testimonios y también en la Biblia encontramos nosotros, por ejemplo, en varias ocasiones, creo que uno está en Reyes, en 1 Reyes, versículo 19, está en que el profeta se duerme bajo un árbol y estando dormido bajo un árbol recibe una revelación de Dios. Pero ¿por qué aparece ese detalle tan particular de que se duerme bajo un árbol? Podría dormirse en su casa, podría dormirse cómodamente en su cama, pero lo que nos quiere enseñar es de que hay elementales de ciertas plantas, como la planta del enebro, como la planta del floripondio, y así otras plantas que nos ayudan a salir conscientemente en astral. Y en astral podemos tener esas vivencias. Cada vez que ustedes en una historia encuentren en un libro sagrado, como por ejemplo el Buda, también se iluminó debajo de un árbol, el árbol Bodhi, es porque el elemental de esa planta de cierta manera ayudó. En los procesos, por ejemplo, de resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo, los silfos y sílfides del aire, bajo la dirección de su gran jefe, ese deiduso conocido como Parvati, Pavana o Tlaloc, aquí en México, ayudaron a que Jesús saliera de la tumba y resucitara. Entonces, en todos esos procesos mágicos, milagrosos, encontramos la ayuda de estos seres elementales. Terminemos este estudio hoy recordando que para nosotros ordenar, mandar a los elementales de la naturaleza exterior, primeramente tenemos que desarrollarnos y tener un dominio de nuestra naturaleza interior. Tenemos que trabajar el ego, porque a las salamandras del fuego no les gusta el contacto de una persona que sea iracunda, violenta, lujuriosa. Si no hemos dominado el elemento fuego, las salamandras del fuego nos rechazan, no nos obedecen. Igualmente con todos los otros elementales. Trabajar sobre sí mismos, desarrollar los cuerpos internos, despertar la conciencia, nos dan la posibilidad de servirnos de todos estos seres elementales de la naturaleza. Muchas gracias y hasta la próxima.